Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan por ahí? Tal, sean bienvenidos a otro video de este proyecto Literatura en Acción. Nosotros somos... Eso. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, creo que ya estamos en vivo. Ya. ¿Sí? Sí. Ok, Hola, bueno, buenas tardes. Hoy tenemos, como los miércoles a las 4 de la tarde, que hemos venido realizando cuentos en voz alta del proyecto Literatura en Acción, programa apoyado por la Secretaría de Cultura a través de su programa Colectivos Culturales Comunitarios. Ya sé que nos van a regañar porque otra vez se nos olvidó poner la mampara, pero les traemos unos cuentos muy bonitos. Antes de presentar los cuentos, les vuelvo a recordar que tenemos los sábados también el taller de stop motion, y entre semanas se están subiendo recomendaciones de películas infantiles, que ahora ya no son tan infantiles, es así como más de otros temas. Bueno, hoy traemos una sorpresa porque vamos a leer un cuento de espantos también. Vamos a seguir con el tema de Día de Muertos, pero además también vamos a leer a través de un kamishibai, ¿no? Que ya se los presentaremos al ratito, este trabajo. Y otra sorpresa, tenemos un invitado especial, un joven de la comunidad, está hoy también con nosotros y va a compartir también lectura a través del cuento de El Zopilote y la Chirimía. Pero primero Toñita les va a leer el cuento del libro El horrible sueño de Harriet, un cuento cortito, y con ello vamos a empezar esta tarde. Los dejo con Toñita. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos y como hemos estado con esta temática de un poco de terror, suspenso, hoy les voy a compartir este libro, el cuento más bien, espanto, que viene en este libro de El horrible sueño de Harriet, de Anthony Horowitz, del Fondo de Cultura Económica. Y dice así: Gary Wilson estaba perdido. También estaba cansado, furioso y tenía mucho calor. Mientras avanzaba lentamente a través de una parcela idéntica a la anterior e idéntica a la siguiente, maldijo al campo, a su abuela por vivir ahí y sobre todo a su madre porque lo llevó arrastrando de su cómoda casa de Londres para plantarlo en medio de eso. Ya la haría sufrir cuando regresaran, pero no sabía dónde exactamente estaba la casa. ¿Cómo había conseguido perderse de semejante manera? Se detuvo por 10ª vez para tratar de orientarse. Si tan solo hubiera una loma, podría haber trepado para tratar de localizar la casita rosa de su abuela, pero eso era Suffolk, la región más plana de Inglaterra, donde las carreteras rurales se ocultan perfectamente tras la hierba que apenas va creciendo, y donde el horizonte está siempre mucho más lejos de donde debe de estar. Gary tenía 15 años, era alto y tenía el gesto amargo y la mirada afilada de un perfecto gandul. No era musculoso, sino más bien flaco, pero tenía brazos largos, puños duros y sabía cómo usarlos. Quizá por eso era lo que lo tenía de tan mal humor ahora. A Gary le gustaba tener el control. Sabía cómo cuidarse. Si alguien lo hubiera visto tropezando a cada paso en una parcela desierta en medio de la nada, se habrían reído de él, y él tendría que haberse desquitado. Nadie se reía de Gary Wilson, ni de su nombre, ni de su rendimiento académico, muy pobre, por cierto, ni del acné que recientemente había invadido su cara. El último chico que se había atrevido a reírse de Gary era mucho más grande y pesado que él, pero eso no lo detuvo. Esperó al chico a la salida de la escuela y le dejó un ojo morado y un diente menos. Después de eso, nadie se atrevió a desafiarlo. Más bien, lo evitaban, lo cual lo complacía mucho. Le gustaba lastimar a los demás, quitarles el dinero del almuerzo o arrancarle las hojas de sus libros y sus cuadernos. Pero asustarlos también era igual de divertido. Le gustaba ver cómo lo evitaban.
Le gustaba lo que veía reflejado en sus miradas. Tenían miedo, y eso era lo que más le gustaba a Gary Wilson. Cuando atravesó la cuarta parte de la parcela, se le atoró un pie en un hoyo y salió volando con los brazos abiertos. Cayó de pie y no de bruces, pero una onda de dolor le recorrió la pierna al apoyar el tobillo torcido. Maldijo en silencio, usando las palabrotas que siempre hacían que su madre se meciera nerviosamente en su silla. Hacía mucho que su madre se había dado por vencida y ya no trataba de corregir su lenguaje. Él era ahora tan alto como ella, y él sabía a su modo que ella también le tenía miedo. Algunas veces intentaba razonar, pero no surtía efecto. Él era hijo único. Su esposo, Edward Wilson, había trabajado en uno de los bancos locales hasta que un día de repente cayó muerto. Un ataque masivo al corazón, dijeron. Todavía tenía el sello en la mano cuando lo encontraron. Gary nunca se había llevado bien con su padre y en realidad no lo había echado de menos, en especial cuando se dio cuenta de que de ahí en adelante él sería el hombre de la casa. La casa en cuestión era una casita de 2 pisos en una terraza en Notting Hill. Los seguros de vida y la pequeña pensión del banco le permitieron a Jane Wilson conservarla, pero de cualquier modo ella tuvo que regresar a trabajar para mantener a sus 2 habitantes. No podían permitirse vacaciones en el extranjero, por mucho que Gary insistiera. Así que Jane Wilson juntaba lo suficiente para ir con su madre a su granja en Suffolk 2 veces al año, en verano y en Navidad. Hacían el viaje en tren, que eran 2 horas, y siempre llegaban. Era un lugar precioso. Un solo sendero se extendía desde la carreta, pasando una fila de álamos y una granja victoriana, y después desaparecía tras un seto. Ahí parecía terminar, pero en realidad doblaba y continuaba hasta una diminuta casita, un poco chueca, pintada de color rosa, en medio de un pastizal salpicando las margaritas. ¿No es hermoso?, dijo su madre cuando entraban al sendero. Un par de cuervos negros volaron por encima de ellos y fueron a parar a un terreno vecino. Gary resopló. ¡Pai Hall!, suspiró la madre. Fui tan feliz aquí. Mientras cruzaban lo que ahora se daba cuenta era una enorme parcela, Gary se estremecía a cada paso. También empezaba a sentir los primeros indicios de algo. No estaba asustado, estaba furioso, pero se preguntaba cuánto más tendría que caminar para saber dónde estaba, y también cuánto más iba a poder caminar. Le tiró un manotazo a una mosca que lo molestaba y siguió andando. Gary había permitido que su madre le convenciera, a sabiendas de que a él no le gustaba ir. Pero bueno, ella lo sobornó diciendo que le compraría un nuevo disco compacto. Así que por eso Gary aceptó ir. «¿Cómo has crecido?», le dijo su abuela cuando vio que llegaron. Gary se dejó caer en el destartalado sillón frente a la chimenea de la sala. Ella siempre decía lo mismo. Qué aburrido. La anciana volvió a ver a su hija y le dijo: «Te ves mucho más flaca. Estás cansada, no tienes color». «Mamá, estoy bien». No estás bien, pero verán que una semana en el campo los pondrá muy bien a los 2 en un 2x3. «Una semana en el campo». Gary continuó avanzando, un paso tras otro, soltando manotazos a la mosca que seguían dando vueltas alrededor de su cabeza, añorando las calles de asfalto, las paradas de autobús, los semáforos, el Burger King. Por fin llegó al seto que dividía la parcela y empezó a abrirse paso, arrancando hojas con las manos. Demasiado tarde se fijó en las ortigas que estaban detrás del seto. Dio un aullido y se llevó la mano agarrotada a la boca. Una hilera de ampollas se levantó en la palma de su mano y en la parte interior de los dedos. Gary escuchaba a la anciana en su recuerdo y se reía. Obviamente se estaba poniendo senil, decía. No había magia en el campo, solo días que parecían alargarse eternamente y noches sin nada que hacer. La madre naturaleza. Esa sí que era buena. Incluso si esa vieja había existido alguna vez,
lo cual no era probable. Tiempo hace que las ciudades acabaron con ella, que la enterraron bajo kilómetros y kilómetros de carreteras asfaltadas, que pasan a 1000 por hora la M25, con el coche descapotado y escuchando un blues a todo volumen. Para Gary, eso sí sería magia de verdad. Después de flojear algunos días, Gary se dejó convencer por su abuela y salió a dar el paseo. Ese paseo que se estaba volviendo terriblemente asustado. Gary recordaba muy bien el código campestre. Mientras se alejaba de Pyefield, iba arrancando hojas y las aplastaba entre sus dedos. Cuando pasaba una reja, la dejaba abierta a propósito y sonreía de pensar que los animales de las granjas se escaparían hacia la carretera. Se tomó una coca y lanzó la lata aplastada hacia una pradera de flores. Rompió a la mitad la rama de un manzano y la dejó colgada del árbol. Se fumó un cigarro y arrojó la colilla, aún encendida, en el pasto crecido. Fue como se salió del sendero, sin darse cuenta, solo pensando en las travesuras que hacía. Travesuras para él. Se perdió antes siquiera de darse cuenta. Estaba atravesando la parcela, aplastando la cosecha que acababa de germinar, cuando se percató que la tierra era blanda y mojada. Su zapato rompía las plantas de maíz o lo que fuera, y el agua le formaba un laguito alrededor, empapando sus calcetines. Gary hizo una mueca, se detuvo un momento y decidió regresar por donde había venido. Solo que el camino por donde llegó ya no estaba allí. Había dejado bastantes señales a su paso, después de todo. Pero nunca encontró la rama rota del manzano, la lata de Coca-Cola, las plantas aplastadas. Todo había desaparecido. Tampoco quedaba ni rastro del sendero. De hecho, no había nada que Gary reconociera. Era muy extraño. Hacía 2 horas de eso. Desde entonces las cosas fueron de mal en peor. Gary pasó por un pequeño bosque, aunque estaba seguro que estaba cerca de Pine Hill, pero solo logró rasparse el hombro y las piernas con unas espinas. Un momento después tropezó con un árbol que le desgarró su saco favorito, una chaqueta a rayas blancas y negras que se había robado de una tienda. Logró salir al bosque, pero ni eso le hizo el camino fácil. De pronto encontró un arroyo que bloqueaba su camino y la única manera de cruzarlo era sobre un tronco atravesado. Casi lo había logrado, pero en el último momento el tronco giró bajo sus pies y lo arrojó al agua. Se levantó echando buches y maldiciones. 10 minutos más tarde se detuvo a fumar un cigarro, pero el paquete entero estaba empapado, infumable. Y luego gritó cuando un insecto que a él le pareció una mosca, pero que en realidad era una avispa, le picó en el cuello. Se jaló la camiseta de Bart Simpson mojada y mugrosa para ver el piquete, pero el rabillo del ojo alcanzaba a distinguir una bola hinchada y roja. Cambió el peso sobre la pierna lastimada y gimió al sentir una nueva oleada de dolor. ¿Dónde estaba Pyefield? Todo era culpa de su madre y de su abuela. Iba refunfuñando. Fue ella la que le sugirió salir al paseo. Fue entonces cuando vio las paredes rosas y las chimeneas inclinadas. Eran inconfundibles. ¿Quién sabe cómo había encontrado el camino de regreso? Solo tenía que atravesar otra parcela y estaría ahí. Ahogando un sollozo, se echó a andar. Había una especie de sendero a un costado de la parcela, pero él no se iba a molestar al llegar por ahí. Siguió caminando en el centro de la parcela. ¿Que la acababan de sembrar? ¡Qué lástima! Esa parcela era más grande que la anterior y el sol parecía calentar más que nunca. La tierra estaba blanda y sus pies se hundían al pasar, pero si su tobillo estuviera en llamas, parecía como si su tobillo estuviera en llamas, y a cada paso que daba sus piernas parecían más y más pesadas. La avispa tampoco lo dejaba en paz. Zumbaba alrededor de su cabeza, dando vueltas y vueltas, taladrándole el cerebro. Pero Gary estaba demasiado cansado como para tirarle otro manotazo. Sus brazos colgaban flácidos a sus costados, sus dedos rozaban sus pantalones de mezclilla. El olor del campo rico y profuso le llenaba la nariz y le daban náuseas. Había caminado durante 10 minutos, quizá un poco más, pero Pyefield no estaba más cerca. Se veía borroso,
brillante al final del campo visual. Se preguntó si no estaría insolado. Estaba seguro de que cuando salió no hacía tanto calor. Cada paso se le dificultaba más. Era como si sus pies estuvieran echando raíces en el suelo. Miró a sus espaldas con un quejido al rozar el cuello de su saco con el piquete de la avispa, y vio con alivio que estaba justo en el centro de la parcela. Algo le escurrió por la cara y resbaló hacia su barbilla. No supo si era sudor o una lágrima. No podía avanzar. Había un palo clavado en unos pasos más adelante y Gary se aferró a él agradecido. Tenía que descansar un rato. El suelo estaba demasiado blando y húmedo para sentarse, así que tendría que descansar de pie, recargado en el palo. Solo unos minutos. Luego cruzaría el resto de la parcela. Y luego, más tarde, cuando el sol se empezó a poner y aún no había señales de Gary, su abuela llamó a la policía. El oficial a cargo tomó la descripción del muchacho y comenzó una búsqueda que duraría 5 días, pero no quedaba ni rastro de él. Se habló de viejas minas, de arenas movedizas y de cosas peores, pero nada comprobado. Era como si el campo lo hubiera devorado, dijo un policía. Gary vio cuando la policía finalmente se alejó. Vio a su madre sacar su maleta y subirse al taxi que lo llevaría a Pine Hill, a la estación, donde tomaría el tren de regreso a Londres. Se alegró de ver que siquiera tenía la decencia de llorar su pérdida, pero no pudo evitar sentir que se veía un tanto menos cansada y menos enferma que cuando llegaron. Su madre no lo vio. Cuando se volvió en el taxi para despedirse de la abuela, se dio cuenta de que esta vez no había cuervos, pero luego vio por qué. Se asustaron por una figura parada en medio de la parcela, recargada en un palo. Por un momento pensó que reconocía la chaqueta rasgada, a rayas blancas y negras y la camiseta mojada y sucia de Bart Simpson, pero seguramente estaba confundida. Lo mejor era no mencionar nada. El taxi aceleró, pasó de largo más allá de donde estaba el nuevo espantapájaros y continuó hacia la fila de álamos, hacia la carretera. Fin. Gracias. Y bueno, este fue el cuento de espanto de Anthony Horowitz. Y tiene muchos más cuentos así un poco tenebrositos o de suspenso. Y ahorita vamos a hacer un pequeño acomodo, unos minutitos más para iniciar con el siguiente cuento, con la siguiente lectura. Cambio rápido. Cambio rápido. Los invitamos a que vean, no nos van a ver mucho a nosotros, sino el Kamishibai, porque queremos que vean las ilustraciones que son maravillosas de Valeria Gallo. Sus ilustraciones están hermosísimas, por eso decidimos hacerlo de esta manera para que ustedes las vean. Y bueno, aquí está con nosotros Hekar. Es un joven que se ha animado a leer con nosotros. Aquí está, saludos Hekar. Hola, hola. Y bueno, pues agradecemos mucho su apoyo de Hekar y vamos a empezar con la lectura del cuento de tradición wixárika, El Zopilote y la Chirimía. Ya por ahí comentaron que este es uno de los favoritos en uno de los grupos que compartimos, que es uno de los favoritos. Ojalá nos estén viendo. Queremos mandar saludos, aprovechar este espacio a Gabriel Sandoval, que nos está viendo, amigo entrañable de hace muchos años. Qué bueno y qué gusto que nos estés viendo. A Esbeidi Peralta también, de aquí de la comunidad Imaginarte. Qué padre que nos esté escuchando. A Alexandra, se me va, ¿quién más está? Bueno, ahorita sigo con los saludos, pero a todos los que nos estén escuchando, pues ojalá les guste este cuento que vamos a ver. ¿Listos? El Zopilote y la Chirimía, de Gabriela Olmos, con unas bellísimas ilustraciones de Valeria Gallo, de la editorial Artes de México.
Nuestros parientes huicholes dicen que los muertos se convierten en moscas, pero cuando mi abuelo murió, no encontré ninguna que zumbara las canciones que a él le gustaba tocar en la chirimía. Ese día lo visitaron como si fuera de viaje. Así dice la tradición, y junto a él pusieron unas cuantas tortillas, unas monedas y un bule. Un bule con agua, por si le hacía falta en el camino, pero olvidaron poner su chirimía en la mortaja y por la noche llegaron los sopilotes. Al día siguiente le pregunté a mi mamá, ¿qué le pasó a mi abuelito? Murió, Concha. Y cuando la gente muere, es como si se fuera de viaje. ¿Y a dónde van los muertos? A un lugar en el cielo, cerrado por una puerta verde, que cuida un águila llamada Huerica Guimari. ¿Y en ese lugar pueden tocar música? No lo sé, ningún vivo lo sabe, porque nadie ha podido ir para allá. Pobre abuelo, ¿cuánto se iba a aburrir en el mundo de los muertos si su chirimía la tocaba a todas horas porque decía que la música se escuchaba en todos los rincones de la tierra y que hasta los dioses podrían oírla? No podía imaginar lo triste y aburrido, así que decidí llevarle su chirimía. Después de horas de pensar en encontrarme con mi abuelo para entregarle su chirimía, tuve una idea. Señor Sopilote, ¿conoce usted el camino a la región del Huerica Guimari? Claro que lo conozco, niña tonta. ¿Qué no sabes que los sopilotes somos quienes llevamos a los muertos con Huerica Guimari? ¿Y me podría llevar allá? ¿Acaso no has escuchado que ningún vivo puede entrar a la región de los muertos? Ya lo sé, pero es que tengo que llevar un mensaje. Bueno, pues dímelo y lo llevo. El sopilote era un poco atolondrado, tenía los ojos pequeños y olía horrible, pero me aguanté las ganas de vomitar y le contesté, es que usted no podría, este mensaje no es hablado, debe ser tocado con la chirimía. Pero yo no sabía tocar la chirimía. De hecho, ya casi nadie en el pueblo lo hacía porque muchos ya no querían aprender a tocar nuestros instrumentos. Solo unos cuantos ancianos eran capaces de repetir algunas canciones y mi abuelo era el que más las conocía. Está bien, vamos. Pero con una condición. Necesito que me enseñes a tocar tu flautita y que me traigas un poco de maíz para mi cena. ¿Y para qué quiere usted aprender a tocar la chirimía? Eso no te importa. Si quieres ir, ya sabes las condiciones. Esa noche le llevé el maíz y le dije que le enseñaría a tocar la chirimía cuando llegáramos a la región del Huerica Guimari y para no despertar a las personas que estaban tan cansadas después de los rituales por la muerte de mi abuelo. ¿Cómo quieres que te lleve? ¿En mi cuello, en mi lomo o en mi cola? Como su cuello no tenía plumas, me dio tanto asco que me le senté con la chirimía en su lomo. Entonces él me advirtió. El camino es muy difícil. Hay muchos tecolotes, búhos y otros pájaros de la noche que nos tiran palos y piedras siempre que queremos cruzar hacia allá. Agáchate y tápate bien, porque arriba hace mucho frío y no quiero escuchar quejas en el camino. El viaje me asustó mucho, porque los pájaros de la noche no se ven, solo les brillan los ojos como si fueran estrellas. Pero eso no fue lo que más temor me dio, sino que al acercarme tuve que esquivar decenas de flechas que los pájaros me arrojaban, como si quisieran tirarme del sopilote. ¡Regrésame a mi casa, señor Sopilote! ¡Tengo miedo! Niña necia, te dije que no quería escuchar quejas en el camino. Además, ya no podemos regresar. Estamos más cerca de la puerta verde que de la tierra. Si tratamos de volver, llegaríamos tan golpeados que pronto moriríamos. Y de cualquier manera, al amanecer estaríamos con Huerica Guimari en el mundo de los difuntos. Cuando llegamos a la puerta verde, Huerica nos recibió. No era un águila cualquiera. Cuando se enojaba se le veían los ojos como de fuego. No le dio mucho gusto verme. Sopilote tonto, como siempre, me desobedeces.
¿Acaso no sabes que está prohibido traer vivos a la región? Claro que lo sé, maestra Wérika. Pero es que esta niña... Pero es que esta niña prometió enseñarnos a tocar la chirimía. ¿Se imagina usted? Nuestro canto sería tan dulce que podríamos seducir fácilmente a los humanos y lograríamos sin mayor esfuerzo traerlos a la región de la muerte. No tendríamos que desgastarnos en causar enfermedades ni nada parecido. Me parece interesante. ¿Y cuándo vamos a aprender a tocar ese instrumento? Ahorita mismo, maestra Wérika. ¿Podrías darnos una pequeña demostración de tus habilidades, niña? Ay, uno nunca debe confiar en los opilotes. Cuando hice el trato con él, jamás me dijo sus intenciones. Es que en realidad yo no sé tocar la chirimía. Solo mi abuelo sabe. Ya me perdí su sopilote. Pero ¿dónde voy? Sopilote, serás castigado por desobedecer. Y a ti, niña mentirosa, desde aquí te voy a arrojar hasta el mundo de los vivos. Además, tendrás que cruzar la región de los pájaros de la noche y ojalá te alcancen con sus flechas y te lastimen mucho. Pero mi abuelo vive aquí en tu tierra y él nos puede enseñar a tocar la chirimía. Él siempre la tocaba en nuestras fiestas. Cruzamos juntos la Puerta Verde. La región de los muertos es una sierra con árboles, ríos, montañas y casitas. Allí todo sucede al revés. Abajo es arriba y arriba es abajo. De noche se asoma el sol y todos duermen, mientras que la luna y las estrellas salen cuando los muertos están despiertos. También la comida está al revés. Los difuntos comen tripas y gusanos y cosas horribles, pero les saben deliciosas. Me pregunto si les gustarán el hígado o las verduras. En la región de los muertos encontré a mi abuelo sentado en una piedra. El pobre se veía tan aburrido. Pensé que le daría gusto verme, pero se asustó. Concha, ¿tú qué haces aquí? ¿No te alegra verme, abuelo? Sí, pero estás muy pequeña para venir a la región de los muertos. Además, se supone que ningún vivo puede estar aquí. Vengo de visita. Te traje tu chirimía porque olvidaron ponerla en tu mortaja. Y le conté a mi abuelo, en nuestra lengua, la conversación que había escuchado entre Wérika Guimari y el señor Sopilote. Qué bueno que los pájaros no saben hablar huichol. De ninguna manera se puede quedar la chirimía en la región de los muertos. Sería terrible para nuestra gente. Morirían antes de tiempo. Imagínate, cuando ya no hubiera huicholes en la tierra, nadie se acordaría de cantarle a los dioses. Y entonces la cosa sí se pondría grave. Mi abuelo tuvo una idea para deshacer el plan de Wérika y el señor Sopilote. Celebremos la llegada de la chirimía a la región de Wérika Guimari. Hagamos una fiesta para los muertos. Los difuntos recibieron la idea con entusiasmo, con mucho gusto. Hacía mucho que no se divertían. Un señor hasta llevó unos teponazles y se puso a tocarlos. Junto a él, mi abuelo silbó unas canciones en su chirimía. Al principio no querían que yo estuviera en su fiesta porque a los muertos les dan miedo los vivos. Dicen que somos como aparecidos, pero logré convencerlos de que me aceptaran. Cuando le pedí a mi abuelo que me prestara su chirimía y me atreví a tocar unas notas, tocar las primeras canciones no fue difícil, solo hay que sentirse alegre al escuchar la música. En un rato todos estábamos divirtiéndonos juntos, hasta prendimos fogatas, porque hacía mucho calor y el fuego es frío en el mundo al revés. Supongo que en la tierra habrán escuchado alguna melodía de aquella fiesta que celebramos en la región de los muertos, porque algo, quizá un recuerdo, hizo de mi mamá que mi mamá comenzara a poner ofrenda de flechas y jícaras, como se usa cuando uno quiere que los difuntos vengan de visita. Y después de ella, otras mujeres en el pueblo hicieron lo mismo.
En poco tiempo, todas las casas tenían ofrendas. Se veían muy bonitas desde la región de Huerica-Guimari. Entonces, los muertos hicieron lo que deben hacer cuando hay ofrendas: regresar a la tierra para recoger las provisiones. Poco a poco, cada uno de los asistentes a la fiesta se transformó en pájaro, lechuza, búho o tecolote. Algunos, como dicen nuestros parientes, se transformaron en moscas. Todos volaron juntos al mundo de los vivos. Mi abuelo se convirtió en cenzontle, uno de esos pájaros que silban tonadas parecidas a la chirimía. A mí me cargaron entre varios y me bajaron con ellos. El zopilote y Huirica-Huimari se quedaron furiosos porque mi abuelo los había vencido. Y es que cuando la fe de los vivos abre la puerta verde, los emisarios de la muerte nada pueden hacer. Después de que recogieron las ofrendas, los muertos tuvieron que partir hacia su casa en el mundo al revés. Le pedí a mi abuelo que se quedara conmigo, pero él me respondió: Eso no se puede, Concha. Los muertos vivimos en un mundo distinto, pero estaré contigo siempre que me recuerdes y me pongas una ofrenda. Él partió silbando, pero me dejó su chirimía. Desde entonces suelo salir por las tardes a caminar en el llano, y allá lejos, donde nadie pueda escucharme, toco en la flauta las canciones que aprendí en la región donde vive mi abuelo. Algún día me encargaré de la música de los rituales. Fin. Bueno, Falta una. faltan. Ok, Fin. ahí está el fin. Ahí está el fin. ¿Qué tal les pareció este cuento maravilloso de tradición huirarica, más conocidos como huichol? Me decían mal conocidos como huichol, pero es un cuento maravilloso. Esperamos que les haya gustado. Esto fue a través del Kamishibai. ¿Tienes otro cuento? No. Por hoy, pues son todos los cuentos que tenemos para ustedes. Les queremos recordar que solamente este mes continuamos con las lecturas, así es que no se las pierdan. Miércoles a las 4 de la tarde, sábado el taller de stop motion, y en 3 semanas se están subiendo recomendaciones de películas muy, muy interesantes, y la manera en que las están recomendando también está muy bonita. Los esperamos a que nos sigan. Nosotros somos Colectivo Cultural Imaginarte. Toñita está allá atrás, no se ve, salúdenla. Gracias a Ejecat, que está por acá, quien la hizo del sopilote. Y pues queremos agradecer somos el Colectivo Cultural Imaginarte, les decía. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura por el apoyo a este proyecto de literatura en acción a través de su programa Colectivos Culturales Comunitarios. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Bien, a nuestros amigos que nos están viendo, me quedé con Sveidi, Elisa Maldonado, a Natalia Alonso, a Irma Rosa, gracias por estar aquí con nosotros, a Aidan Vega, ay, qué padre, se siente bien padre cuando nos están escuchando, a May Martín, que estuvo desde temprano, a Vicky Andrade, gracias Vicky también. Y bueno, algunos se me paran. Xochitl, gracias amiga que nos estás escuchando. Pues muchas gracias a ustedes. Y si les gustó, pues compartan, inviten. Nos faltan algunas lecturas todavía este mes de noviembre. Y el 28, el último mes del sábado último, tendremos un cierre. Pues ya los invitamos desde ya para que aparten ese día, ¿no? Va a ser al mediodía, subiremos con tiempo la hora exacta, donde vamos a hacer una exposición de todo este programa que hemos realizado durante estos 5 meses, que hemos estado pues guardados, cuidándonos, y también aprovecho para seguirles invitando a que hay que usar nuestro cubrebocas en la calle, hay que cuidarnos, hay que cuidar a los demás.
Y bueno, pues muchos saludos y muchas gracias para todos. Chao. Creo que me atrasé en jalarlas. Sí. Los En un